Bien, buenas noches. Soy María Begoña Angulo Cruzado, soy médico residente de segundo año de nefrología. El día de hoy vengo a compartir el tema de la alimentación en el paciente con enfermedad renal de origen diabético. Para los pacientes que sufren de esta enfermedad, también para los familiares como ustedes. ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad renal? A medida que cae la función del riñón, van a haber ciertas alteraciones en el organismo, lo que va a obligar a cambios en los hábitos alimenticios. Algunos alimentos habrá que aumentarlos, como otros habrá que disminuirlos. ¿Y por qué? Porque al darse la enfermedad renal, van a haber cambios en el organismo, van a haber diferentes manifestaciones. El paciente renal, por lo general, va a tener náuseas, vómitos conforme avance la enfermedad porque se van acumulando toxinas. Y estas náuseas, vómitos van a llevar a que el paciente no quiera comer como siempre lo hacía, a tener falta de apetito. Además, tanto por la enfermedad renal que disminuye su calidad de vida, como por otras enfermedades, se va a sentir deprimido. Durante la enfermedad, además, va a tener un mayor gasto de energía, que si no se alimenta bien, va a llevarlo a la malnutrición. Y además, como el riñón regula o algunas hormonas, al verse afectado, van a haber cambios hormonales. ¿Qué beneficios trae hacer un buen control de la alimentación? Va a disminuir o va a enlentecer la progresión de la enfermedad, va a permitir un mejor control de la glucosa, va a prevenir complicaciones y no solo las complicaciones renales, ya que la diabetes lleva a complicaciones renales, complicaciones del corazón, complicaciones de los ojos, de los nervios. Si llevamos un mejor control de la alimentación, se va a controlar la glucosa y se van también a presentar más lentamente otras complicaciones aparte de las renales. Va a prevenir el aumento de grasa y va a prevenir que el paciente se desnutra, que es lo que suele pasar. Además, ¿qué debemos tener en cuenta con esos pacientes? Es el control en la cantidad de proteínas. ¿Por qué? El riñón que está enfermo no va a poder procesar todas las proteínas que haría en un paciente sano. Por eso es necesario disminuirlo. Probablemente conforme pase el tiempo, el paciente va a tener que ir recibiendo menos proteínas. También tenemos que asegurar el consumo de calcio y vitamina D. ¿Esto por qué? Porque se va a afectar también los huesos. El riñón regula estas sustancias. Si está fallando, va a haber menos y el aporte va a ser menor. ¿Cómo se puede complementar? Con suplementos nutricionales o con algunos alimentos. Otra sustancia que debemos tener en cuenta o otro nutriente es el potasio. El potasio normalmente está en el cuerpo, pero en determinada concentración. En el paciente renal, el potasio se empieza a acumular y esto ya es peligroso porque lleva alteraciones principalmente del corazón. Por eso se pueden ayudar con la dieta. ¿Qué es importante? Frutas, debe ser menor el consumo a una persona que de repente no tiene problemas renales. Igual como en algunas verduras. Y en el caso de las legumbres, la recomendación es remojarlas antes de consumirlas. Pueden ser unas 12 horas, desde unas 12 horas antes. Además, debe evitarse el café y también alimentos integrales, disminuir el consumo. Además de esto, debe reducirse el fósforo. ¿Cómo también se puede hacer? Además del potasio que se pierde remojando los alimentos, también pueden remojarse los alimentos para disminuir el consumo, la ingesta de fósforo. Y regularse también algunos alimentos como son los lácteos, los huevos, que si bien el paciente los va a necesitar para algunos otros nutrientes, va a tener que hacerse un balance. Además, carnes rojas también deberían disminuirse o evitarse, y de preferencia carnes blancas, como pescado o pollo. Además, debe controlarse el aporte de sodio y de líquidos. El sodio, que está asociado a la sal,
De preferencia no debería consumirse. ¿Por qué? Porque en el paciente renal va a tender a acumular líquidos y mientras más sal la va a llevar a mayor acúmulo de líquidos y además aumento de la presión arterial, que a su vez también va a seguir afectando al riñón. Entonces, es evitar los alimentos procesados o empacados, porque estos suelen tener un alto contenido de sodio. Va a ser de preferencia consumir alimentos no procesados, cocidos en casa, y esto en todos sus alimentos. Otras recomendaciones es que las comidas sean más frecuentes. Es decir, pasa que muchos de estos pacientes, si comen o intentan comer lo que siempre comían, no lo van a asimilar de la misma forma o no lo terminan. No es lo mismo que reciban 3 porciones de lo que siempre comían y de repente dejan la mitad. Quizá le podemos proponer que se lo cambie por unas 4, 5, 6 porciones, pero que sean menores y probablemente sí las va a comer. También es adecuado que mastiquen bien los alimentos. Eso pasa para todos los pacientes, no solo aquellos diabéticos o renales. Que se tomen su tiempo, que se den su espacio para la alimentación. Además de eso, en general todos los pacientes deberían evitar los alimentos con alto contenido de grasa. ¿Por qué? Porque esto les aumenta el riesgo de complicaciones del corazón y por tanto complicaciones renales. Además de eso, después de la alimentación, de ingerir sus alimentos, deberían caminar a un ritmo moderado o sentarse y evitar dormir, evitar la siesta, porque esto les va a traer también complicaciones digestivas. Y como les había mencionado, no comidas procesadas, siempre que sean alimentos preparados en casa. Entonces, espero que con esta charla pueda haber quedado un poco, tal vez más claro, el tema de la alimentación en el paciente renal, porque no es difícil, pero no siempre queda claro o no siempre se les explica claramente o se les da las pautas a los pacientes y a sus familiares. Y no se les recalca tampoco la importancia de la nutrición en ellos y porque les puede ayudar bastante en lo que es la progresión de su enfermedad, en la calidad de vida también. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta. ¿Ya está? Y ahora. ¿Media hora estará? Claro.